¿no? Si usted vuelve a leer Génesis, usted encuentra que todo lo tenía el hombre a su disposición. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba al hombre y a la mujer? ¿Qué cosas le faltaban a ellos para poder ser felices, ¿no? Para sentirse tranquilos, en paz, ¿no? Y tener comunión con Dios sobre todo, ¿no? Nada les faltaba. Dios les había dicho, de lo único que no quería Dios era que comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Eso era lo único, ¿ya? Y eso tiene todo un significado que ahora no lo estamos trabajando, entendámoslo así, ¿no? Estamos por eso presentando estas verdades nada más, pero en algún momento vamos a volver a mirar esto de otra manera, ¿ya? Con mayor profundidad, ¿no? O sea, nos vamos a meter más en todo lo que significa, lo que implica esa comunión o esos límites y lo vamos a desarrollar. Pero por ahora vayamos aprendiendo eso, ¿no? Dios quería tener comunión con nosotros bajo ciertos límites, ¿no? Y eso era lo mejor, era lo que más nos convenía, ¿no? Tampoco significa que Dios no nos dio libertad, teníamos libertad, justamente dentro de su soberanía, dentro de su voluntad, teníamos plena libertad para hacer todo, ¿no? Pero sin quebrantar esos límites que Dios había establecido. Esa es la condición original. La condición actual del hombre, eso vino después, ¿no? Entró el pecado significó separación de Dios, y hasta el día de hoy seguimos viendo eso. El hombre está separado de Dios, ¿no? Con todas las consecuencias, con todo lo que esto significa, ¿no? Todo lo que hemos perdido al estar separado de Dios. En realidad lo hemos perdido todo lo hemos perdido, ¿no? Al estar separados de Dios. Pero muchas veces el hombre no se da cuenta de ello, ¿no? Muy bien. Tercer punto, la condición personal del hombre, ¿no? La condición original del hombre y la condición actual del hombre es en forma general para todos los hombres. Pero aquí comenzamos a ver en este tercer punto la condición personal del hombre, ¿no? Y ahí lo que considerábamos era, primer punto, era en cuanto al el pecado, ¿no? El pecado no solamente alcanza a uno o a dos o a algunos hombres, sino nos alcanza a todos. Todos hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Todos somos pecadores. Eso es lo que la palabra lo establece claramente en la carta de los Romanos. Lo hemos leído y debemos seguirlo leyendo. Y digo leyéndolo porque a veces nos podemos olvidar de esa verdad, ¿no? Cuando Dios nos dice ahí que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, ¿no? Y Romanos 3:23 más abajo nos dice, la palabra del Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este texto también, les vuelvo a decir, hermano, hay muchas cosas que las estamos comenzando a conocer, estamos comenzando a conocerlas, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando y terminando los diferentes niveles, vamos a ir entrando en otros estudios más profundos. Yo les pido por eso a ustedes que tengamos un poquito de paciencia, hermanos, porque conforme avancemos, vamos a ir entrando en cuestiones de mayor profundidad, ¿ya? Y en algún momento vamos a tratar de compartir con ustedes algunas herramientas de estudio también, ¿no? Porque ustedes sabrán que la palabra de Dios no fue escrita en español, ¿no? La Biblia no se escribió en español, la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y cuando sabemos esto, entendemos entonces que si queremos profundizar en el conocimiento de la palabra, necesitamos conocer esas herramientas. Y esas herramientas las tenemos que compartir con ustedes para que podamos con esas herramientas trabajar mejor la comprensión de la palabra, ¿ya? Pero todo paso a paso, por favor. Y aquí tenemos un versículo, repito, muy importante, que lo estamos comenzando a estudiar por eso, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El punto que queremos acá subrayar, ahí lo estoy mostrando por eso, es que todos hemos pecado. El siguiente punto nos dice que como consecuencia de que hemos pecado, todos también tenemos que morir, ¿no? Romanos también nos dice en el capítulo 6, el versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte, ¿no? La paga del pecado es muerte. Y eso también lo podemos en algún otro momento volver a examinar y a lo mejor lo podemos discutir porque a lo mejor hay opiniones, hay ideas contrarias, ¿no? O hay maneras de entender esto. Y tenemos, hermanos, si vamos a hacer un estudio serio, tenemos nosotros que darnos el tiempo para estudiar todos estos pasajes con más detalle,
¿ya? Con más detalle. Pero por ahora vamos soltando esta verdad que es fundamental, porque al final tenemos que buscar llegar a la misma conclusión, obviamente, ¿no? Lo que ya les estoy diciendo, todos morimos, ¿ya? Todos morimos. Por ahí vamos a escuchar de teorías, de personas que nos salen con que no, que la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Hay gente que cree en eso, hay gente que cree en la reencarnación. Y algunos creo que hasta buscan en la Biblia algunos textos para poder sustentar eso, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Entonces, en su momento vamos a trabajar todas estas ideas, ¿no? A la luz de la palabra, pero la verdad que estamos aquí enseñando es fundamental. Todos morimos. ¿Por qué morimos? Porque todos hemos pecado. Tercera verdad, todos vamos a ser juzgados. Hebreos 9:27 nos dice, está establecido para el hombre que muera una sola vez. Está establecido que muera una sola vez. A eso se refiere a la muerte física. Usted y yo y cada persona nos va a tocar morir en algún momento. No sabemos cuándo, pero nos va a tocar morir. Algunos mueren antes, otros después, pero todos vamos a morir, ¿no? Y ahí también vamos a encontrar que hay ideas, teorías de los hombres, ¿no? Que algunos hablan de que podemos encontrar esto, no sé, la eterna juventud, no sé, ¿no? Hay ideas por ahí que salen, ¿no? Pero no, la palabra de Dios nos dice que seremos juzgados, porque está establecido para el hombre que muere una sola vez, dice Hebreos 9:27, y después de esto, dice el juicio, ¿no? O sea, el hombre tiene que dar cuenta a su creador de lo que ha hecho, de lo que somos, ¿no? De lo que somos y de lo que hemos hecho. Tenemos que dar cuenta a nuestro creador, ¿no? Y ahí es donde justamente entra, ¿no? Toma fuerza la verdad acerca, ¿no? De nuestra salvación, ¿no? De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿no? Y lamentablemente hay personas que se han ocupado solamente de trabajar para tener cosas, ¿no? Y tener conocimiento, muchas cosas les preocupa, pero poco les ha importado la salvación de su alma, ¿no? Y estamos aquí nosotros, creo, porque nos hemos dado cuenta de eso, que lo más importante, cualquier otra cosa es importante, pero lo más importante es nuestra salvación. Y por eso nos ocupamos en ella, y por eso buscamos a Dios, y encontramos en la palabra de Dios las respuestas para esas preguntas fundamentales. Y en cuarto lugar, habíamos dicho también, ¿no? Que sin Cristo, toda persona que no tiene a Cristo está condenado al castigo de Dios, al infierno, ¿no? El infierno es el destino de aquellos que están sin Cristo. Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como pueden ver ustedes, aquí también tenemos un texto que necesitamos estudiarlo, ¿no es cierto? Porque nos habla del libro de la vida y no hemos hablado mucho acerca de esto, pero la Biblia habla del libro de la vida. Y si la Biblia habla de un libro de la vida es porque eso es verdad y tenemos que conocer bien, ¿no? Pero también nos dice que serán lanzados al lago de fuego. Y también necesitamos detenernos a examinar a qué se refiere este lago de fuego, cómo es, ¿no? De qué manera, ¿no? Está constituido, para quién, ¿no? Con qué propósito, todo eso, ¿ya? Pero todo, hermanos, en su momento, por favor. Yo sé que hay preguntas que ustedes pueden hacer ahora y siempre van a haber preguntas y es bueno que hayan preguntas, pero yo les quiero pedir por eso un poquito de paciencia porque no podemos ir tan rápido y no podemos tampoco querer abarcar muchas cosas, ¿no? Es mejor ir despacio, ir entendiendo cada cosa paso a paso y en su momento vamos a ir ampliando más, ¿no? Ampliando más, pero todo en su momento, ¿ya? No tratemos de correr, como repito, y de abarcar mucho, ¿no? Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿no? Y hay una verdad ahí, hay una gran verdad ahí, ¿no es cierto? O sea, queremos aprender, queremos llegar lejos, sí, pero vamos a ir con paso firme, ¿ya? Con paso firme. Entonces, esto que les estoy presentando aquí en la pantalla es algo que ustedes tienen que tenerlo ya muy claro en su mente, en su corazón, ¿no? Todos somos pecadores, todos morimos, todos seremos juzgados y sin Cristo el destino del hombre es el infierno, la muerte eterna. Muy bien, hasta ahí habíamos avanzado nosotros nuestras 6 lecciones anteriores. Miren, 6 lecciones y hemos llegado hasta ese punto. Como ven, la noticia no es buena, es una mala noticia, muerte eterna. Sin embargo, la palabra de Dios tiene algo más que enseñarnos, algo más que decirnos, y es lo que queremos nosotros conocer el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver entonces. Hablamos ahora
el cuarto punto que nos toca ver el día de hoy es la decisión personal del hombre. Aquí ya no solamente hablamos nosotros de la condición original o de la condición actual, ¿no? O de la condición personal, sino que ahora hablamos de una decisión. Es una decisión, o sea, no nos podemos quedar solamente con este conocimiento, con esta información, con lo que ya sabemos que el hombre es pecador, que el hombre va a morir, que el hombre va a ser juzgado y que la persona sin Cristo va a ser, su destino es el infierno. No nos podemos quedar solamente con la información, sino que frente a esto que ya sabemos, hay que tomar una decisión. Cada uno tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que mantenerse, tiene que sustentarse cada día, porque eso también hay que decirlo. No es que yo hoy día tomo una decisión y pasa un tiempo y me olvido de esa decisión, no, sino que la decisión que tomo hoy tengo que sostenerla cada día de mi vida, porque he comprendido, ¿no? Mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Que estoy, que soy pecador primeramente, y por ser pecador voy a morir, no solamente físicamente, sino que voy a morir eternamente, voy a estar separado de Dios, ¿no? Y que si estoy sin Cristo, que voy a ser juzgado también, ¿no? Y que si estoy sin Cristo, pues mi destino final va a ser el infierno, ¿no? Entonces, frente a todo eso que ahora ya conozco, tengo que tomar una decisión, ¿ya? Muy bien. Dice, punto 1, hay una provisión para el hombre pecador. O sea, frente a esa realidad terrible, ¿no? Porque es una realidad terrible, tenemos que ponerle ese adjetivo porque así es, aunque muchas personas lo quieran ignorar, lo quieran minimizar, pero la situación, la condición del hombre es terrible. El hombre sin Cristo, hermanos, ¿no? Está perdido, completamente perdido, ¿no? ¿Ya? O sea, no tiene ninguna esperanza, ¿no? Ninguna salida, aunque crea el hombre, aunque el hombre piense que sí, pero está equivocado, porque al final no va a encontrar nada absolutamente. Algunos confían en su dinero, otros confían en su juventud, otros confían en sus conocimientos, ¿no? Otros confían en su experiencia, no sé, muchas cosas el hombre puede pensar, ¿no? Que le va a ayudar, pero nada te va a servir, ¿no? Por eso, hay una provisión y solamente una provisión para el hombre pecador. Vamos a ver esto, ¿qué dice? Nosotros, primeramente, violamos la ley de Dios, pero Jesucristo pagó nuestra multa. Mira, entonces comenzamos a considerar aquí a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único, ¿no? Es la única manera como podemos nosotros encontrar una sola posibilidad para no estar separados de Dios eternamente. Hemos violado la ley de Dios y por lo tanto somos culpables, merecemos el castigo de Dios, ¿no? Pero Jesucristo, dice, pagó nuestra multa, ¿no? Había una deuda, había algo que estaba pendiente, que teníamos nosotros que cumplir con esa multa. Pero ¿quién pagó por nosotros? Jesucristo. Cristo no pecó ni una sola vez, nunca violó la ley de Dios. Vamos entendiendo esto, por favor. Cuando hablamos de que Cristo no pecó ni una sola vez, que nunca violó la ley de Dios, es porque hay quienes sí lo hemos hecho. Hay quienes sí hemos pecado más de una vez y que hemos violado la ley de Dios más de una vez, ¿no? ¿Conoce usted, hermano, hermana, conoce usted, hermanos, les pregunto, ¿conocen ustedes, conoces tú a alguien que pueda decir que no ha pecado ni una sola vez? ¿Conocemos a alguien que pueda decir y que sea verdad? ¿Ah? Porque a lo mejor hay personas que lo dicen, pero no es verdad, pues están mintiendo, ¿no? Que pueda decir y que sea verdad que nunca violó la ley de Dios. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Definitivamente no hay nadie. Dice, por lo tanto, no mereció la muerte, pero murió en la cruz por nosotros. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Él nunca pecó. Nosotros sí pecamos, todos pecamos. Él nunca violó la ley de Dios. Nosotros sí lo hacemos. Pero Jesucristo, que nunca lo hizo, ¿no? Él no merecía la muerte, sin embargo, murió en la cruz por nosotros. Como dice ahí, como nuestro sustituto. En otras palabras, Jesucristo tomó nuestro lugar. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. Él fue a la cruz. Él murió por mí y por ti. ¿Para qué? Para pagar, dice, el precio de nuestros pecados. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que lo entendamos, ¿no?
Y quizás podamos tener todavía dudas, podemos tener todavía preguntas, ¿no? Desconfianza, no sé, pero es necesario que tú te enfoques, ¿no? En lo que esto implica, en lo que significa para tu vida. Jesucristo, que nunca pecó, que nunca violó la ley de Dios, el que no merecía morir, murió por nosotros en la cruz, murió por ti y por mí, para pagar el precio de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ese es el mensaje que el profeta Isaías predicaba, estaba anunciando. Muchos lo rechazaron, como también hoy en día lo hacen, pero también hubieron muchos que le creyeron, como hoy en día también hay quienes hemos creído. Y debemos nosotros permanecer en eso. No debemos movernos. Repito, no basta con que tú digas yo he creído hoy día, sino que tienes que permanecer en esa verdad, porque has conocido la verdad, ¿no? Y si conoces la verdad no la puedes dejar, no la puedes abandonar, te tienes que quedar con ella. También dice primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Eso es lo que Pedro también nos enseña y lo que nosotros tenemos que entender también. Lo sabemos, pero tenemos que entenderlo, digo, en el sentido de que tenemos que apropiarnos de esa verdad, hermano. Porque muchos pueden tener esta información como conocimiento, lo pueden tener en su cabeza, en su mente, ¿no es cierto? Pero eso no pasa de eso. Lo que Dios quiere es que eso sea una realidad en nosotros. Que tú puedas decir, gracias Señor, porque tú has muerto por mí en la cruz. Tú siendo justo, moriste por mí, para darme la posibilidad de poder llegar a la presencia de Dios Padre. Gracias Señor, porque con tu muerte tú me has dado vida a mí. Y eso es lo que hace el Señor, nos da vida. Por eso dice ahí, fuimos vivificados en espíritu. Entonces, ¿qué cosa tenemos en nuestro cuadro? Y este cuadro, por favor, yo quisiera que lo tengan ustedes muy, algo así como que le tomen ¿cómo le llaman? Un print, ¿no? Capturen la imagen, eso, capturen la imagen y que lo puedan tener en su mente claramente, ¿no? El pecado nos separaba de Dios, es verdad. A causa de que hemos pecado, vamos a morir, seremos juzgados y sin Cristo iremos al infierno, la muerte eterna. Pero en el centro encontramos que hay uno que pagó por nosotros. Hay uno que pagó ese precio, esa deuda. Un justo dando su vida por mi injusticia, por mi pecado, por mi maldad. Y ahí aparece entonces la figura de la cruz de Cristo en el centro. La ponemos en el centro, porque de un lado está la muerte eterna, lo que ya sabemos, lo que ya hemos conocido muy bien. Pero ahora aparece Cristo en el centro de la historia, en el centro de nuestras vidas, y Él nos está ofreciendo algo diferente. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Número 2, dice, si usted o cualquier otro ser humano quiere ser salvo, tiene que hacer dos cosas para comenzar. Número 1, dice, primero tiene que huir de la ira venidera, el día del justo juicio de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hay un tiempo para ser juzgados? ¿Vamos a ser juzgados por Dios? Bueno, ese será el día de la ira de Dios, que va a juzgar a todos los hombres, claro que sí, ¿no? Pero entonces, lo que estamos diciendo acá, que podemos nosotros huir de la ira venidera arrepintiéndonos, ¿ya? Arrepintiéndose cada uno tiene que hacerlo, mejor dicho, tiene que comenzar a arrepentirse y seguirlo haciendo, hermanos, porque cada vez, ¿no? que nos damos cuenta de lo pecaminoso que somos, de cómo nos inclinamos a mal, debemos nosotros pedir perdón a Dios. Y lo digo porque no debemos pensar que esto es una cuestión instantánea, automática, sino que estamos comenzando nosotros a conocer de la gracia de Dios, de la bondad de Dios para con nosotros. Y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y nunca dejar de hacerlo, obviamente. Dice Hechos 17, 30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, haciendo referencia a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero miren, en este versículo encontramos lo mismo, ¿no? Encontramos que el Señor va a juzgar a todos, al mundo con justicia, ¿no? Y manda, el Señor manda, frente a ese hecho, manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, que se arrepientan, ¿no? Lo que estamos aquí diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ser salvos es arrepentirnos. ¿Qué más? Dice, el arrepentimiento es confesar sus pecados a Dios, porque al pecar usted ofendió a Dios y apartarse de ellos. Y aquí hay dos cosas entonces que hay que enfatizarlo, ¿no? Dios quiere entonces, si nos arrepentimos, Dios quiere que primero confesemos. Confesar implica que tú vas a reconocer delante de Dios tu pecado. Y tú sabes cuál es. Yo no podría y yo no sé cuál es, pero tú lo conoces. Debes de confesarlo. Y no solamente eso, sino que aún confesar los pecados que tú no conoces todavía, ¿no? Y confesar los pecados que tú no sabes vas a cometer después también, ¿no? Porque nada garantiza que tú no puedas fallar, que tú no puedas volverte a equivocar. Entonces debes estar dispuesto a confesar siempre tus pecados al Señor. Pero no solamente eso, lo que dice ahí, apartarse de ellos. Algunas veces, algunas personas, hermanos, han entendido mal las cosas que Dios nos enseña en su palabra y piensan que basta una confesión y seguramente como tienen un trasfondo religioso, ¿no? Y han visto esto y han escuchado esto, entonces piensan que es muy fácil, ¿no? Simplemente le confieso a Dios y Señor, perdóname, ya no voy a mentir, ¿no? Ya no voy a robar, ¿no? Cualquier cosa, ya no voy a ser envidioso, ¿no? Y se van. Pero pasa el tiempo y vuelven a ser envidiosos, vuelven a ser mentirosos, ¿no? Vuelven a robar, vuelven al pecado nuevamente. No han entendido, pues, no han entendido. Dios lo que espera y lo que Dios demanda es que tú le confieses tu pecado, pero que te apartes de tu pecado también, que lo abandones. ¿Por qué? Porque has encontrado el camino correcto. Te has dado cuenta del error, has reconocido tu error. Por eso has confesado, porque has reconocido lo que estabas haciendo estaba mal. Y si estaba mal, tú no puedes volver de nuevo a lo mismo. No puedes volver a lo mismo. Es imposible. Porque si vuelves a lo mismo, es como que nunca te arrepentiste porque estás en el mismo lugar, ¿no? No te has movido de ahí, has permanecido en el mismo lugar. Tú piensas, tú crees que has confesado, pero no has confesado nada, porque si confiesas, el siguiente paso es apartarse. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los que estamos ahora formando parte de la iglesia del Señor, no estamos ahí porque seamos los mejores, no estamos ahí porque somos buenos, no, somos pecadores, pero hemos entendido que debemos confesar nuestro pecado a Dios y hemos entendido no solamente eso, sino que necesitamos juntamente con la confesión, necesitamos apartarnos. Y ese apartarse, hermanos, es cada día. Saben que yo todos los días me doy cuenta que yo me inclino a lo malo, ¿no? Tendemos a ser orgullosos, a ser egoístas. ¿Cuántas veces yo me he dado cuenta y le pido perdón al Señor, Señor, perdóname, ¿no? Por ser tan egoísta, porque no veo la necesidad del otro, veo solamente mi necesidad. O pienso solamente en mí y no pienso en el otro. O sea, me doy cuenta justamente que soy, ¿qué cosa? Egoísta. Y no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero yo sí me he dado cuenta de eso, hermano. Y le tengo que pedir perdón al Señor siempre, porque vuelvo a lo mismo, vuelvo. Señor, ayúdame, Señor. ¿No? Quiero apartarme, quiero aprender a ser una persona generosa, quiero aprender, Señor, a pensar primero en el otro y no pensar tanto en mí, Señor, porque soy tan egoísta. Y así hay tantas cosas, hermanos, pero Dios es tan bueno, Él es tan bueno y tan misericordioso que Él cada día nos está ayudando, hermanos, para que nos demos cuenta de cuánto nos falta todavía crecer, cuánto nos falta todavía entregarle a Él. Pero por eso dice la palabra, una vez más, vamos a leerlo. El que encubre su pecado no prosperará. El que piensa que ya no necesita, el que piensa que ya está completo, el que piensa que ya es perfecto, imagínate. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Sin querer apartarse de los pecados, sin un verdadero arrepentimiento, no hay salvación.
Vuelvo a repetir, sin querer apartarse de los pecados, sin un verdadero arrepentimiento, no hay salvación. Porque dice, Dios resiste al soberbio, al que quiere seguir en su pecado, y da gracia para salvación al humilde. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando la actitud del corazón nuestro es rebelde, se resiste, ¿no? Y por fuera a lo mejor decimos, sí, Señor, perdóname, Señor. Ya no lo voy a volver a hacer, Señor. Pero la verdad es que volvemos a hacer lo mismo y seguimos en lo mismo. Entonces Dios nos conoce, hermanos. Quizás a las personas las podemos engañar, podemos mostrarle algo que no es, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce, Dios ve nuestro corazón. Y si él ve que nosotros no hay la actitud correcta, no hay una verdadera confesión, no hay la disposición para apartarnos, sino que queremos volver a lo mismo y seguir en lo mismo, entonces no nos engañemos, no somos salvos, no tenemos la salvación, porque la salvación viene como consecuencia de habernos apartado del pecado, de haber confesado y habernos apartado del pecado, que es el arrepentimiento justamente. Eso es lo que Dios espera, ¿no? Entonces, Dios nos está dando todas las oportunidades. Lo demás depende de nosotros nada más. Porque más fácil, más sencillo no podría ser. Lo único que Dios quiere es que nosotros no andemos por el camino equivocado, sino que nos vayamos por el camino correcto, por el camino que nos lleva a la vida, a la salvación, no por el camino que nos lleva a la muerte. Eso es lo que nos está diciendo el Señor acá, ¿no es cierto? Entonces, si voy a ser salvo es porque he conocido, he encontrado el camino correcto y estoy andando por ese camino, no para abandonarlo, sino para continuar siempre. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y claro, esa es la actitud correcta. La humildad implica que hemos reconocido y seguiremos reconociendo siempre lo que somos. Y es eso lo que nos lleva entonces a alcanzar la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Muy bien. Segundo, o sea, lo primero hemos dicho es el arrepentimiento, ¿no? Que implica confesión, que implica apartarnos del pecado. Número 2, tienes que venir a Cristo. Tienes que poner tu fe en Jesucristo, tu confianza total en el Señor Jesucristo. No es porque tú pienses que ya eres perfecto, ya lo tienes todo, porque no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Justamente es por eso que necesitamos de Cristo, porque sabemos que somos incapaces, que solo no vamos a poder llegar lejos, porque sabemos que tarde o temprano vamos a volver a fallar. Y es por eso que necesitamos del Señor en nuestra vida. Y por eso ponemos nuestra mirada en Él, ponemos nuestra confianza en Él, nuestra confianza total en el Señor. Dice Romanos 3, 21, 22, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Se acuerdan cuando habíamos estudiado los 10 mandamientos? Vimos los 10 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando llegamos hasta el último? ¿Qué cosa dijimos, no? Nos preguntamos, ¿hemos fallado en alguno de estos mandamientos? Y todos creo que teníamos que responder, sí, hemos fallado, no solamente en uno, hemos fallado a lo mejor en todos, ¿no es cierto? Y decíamos, y si alguna persona dice que no ha fallado en ninguno, que ha cumplido con los 10 mandamientos, no le podemos creer, porque eso no es verdad, ¿no es cierto? Porque sabemos que la palabra de Dios lo que nos dice siempre es verdad, nos muestra lo que somos. Y si creemos nosotros que no hemos hecho nada malo, no, nos equivocamos, porque Dios nos dice, ¿no? Que no solamente podemos fallarle porque no hacemos lo malo, sino porque tampoco hemos sabido hacer el bien. No hemos hecho lo bueno. Y si hemos hecho lo bueno, podemos estar terminando pensando que somos nosotros y que no necesitamos del amor de Dios. Y eso no es verdad. Necesitamos del Señor, necesitamos de su ayuda, necesitamos su perdón, necesitamos que Él llene nuestro corazón, porque nosotros solo sabemos que no vamos a poder conseguir absolutamente nada. Entonces, tenemos que poner nuestra fe en el Señor, nuestra confianza total en el Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí encontramos un capítulo muy interesante para estudiarlo, para leerlo y estudiarlo. Nos habla de los hombres de fe, hombres que prevalecieron en base a su fe, no porque eran mejores, sino porque eran hombres humildes, hombres que reconocían lo que eran, pecadores delante de Dios. Y a mí me gusta recordar lo que se dice ahí acerca de Moisés.
en el capítulo 11 de Hebreos, mira lo que se dice de Moisés. Dice en el versículo 20, ¿dónde está? En el versículo, a ver, un ratito, acá está. Dice, a partir del versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, sigue diciendo, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y de eso se trata la fe, hermanos. De eso se trata la fe. Poner la mirada en el Señor. Poner la mirada en las cosas que no se ven. Porque dice la palabra que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y yo creo que justamente Moisés se dio cuenta de eso, que todo lo que él podía tener, ¿no es cierto?, era temporal. Y él alzó sus ojos y comenzó a mirar, ¿no?, las cosas eternas, las cosas que no se ven, pero que son eternas. Dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo miremos también ese galardón, esa promesa que Dios tiene para todos nosotros. ¿Cuál es? La salvación y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente como usted confiaría en un paracaídas si tuviera que lanzarse por la puerta de un avión, así tiene que confiar en el Señor Jesucristo. Yo no sé si alguno de ustedes haya tenido ya la experiencia, ¿no? Es una cosa, no es nada fácil, ¿no? Sobre todo la primera vez es la más difícil, ¿no? La que nunca te olvidas, tirarte del avión y caer, sentir el vacío, ¿no? Y tu única confianza en ese momento es en esperar que el paracaídas se abra. Imagínate si no se abre, ¿eh? Imagínate cómo te sentirías si tú jalas la cuerda y no se abre el paracaídas. Entraría en pánico, ¿no es cierto? Cualquiera, ¿no? Pero justamente, ¿no? Esa es una idea que nos ayuda para pensar, ¿no? Que cuando nosotros buscamos la salvación, buscamos la vida eterna, tenemos que poner toda nuestra confianza, no voy a decir en el paracaídas, sino poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Él es el único que nos puede salvar, ¿no? El avión ya se va, el avión no te puede recoger, ¿no? Que tú un pájaro por ahí te recoge el pájaro con la justa vuela a él, no te puede ayudar, o sea, nadie te puede ayudar. Si tú estás ahí en el aire cayendo, el único que te puede salvar en ese momento es el paracaídas. Y si no lo tienes, olvídate, pues no te tiraste por gusto, porque vas a morir. Entonces, hablemos en esos términos, hermanos. Jesús es el único que nos puede salvar en ese momento. Y muchas personas, te voy a decir, muchas personas están cayendo a una condenación eterna y no tienen ninguna seguridad de salvación. No tienen ese paracaídas que les puede salvar. Porque un día de estos, dice, usted va a tener que pasar por la puerta de la muerte y si no tiene el paracaídas, si no tiene a Jesucristo, su destino final será en el lago de fuego. Y es algo serio, ¿verdad? Es algo muy, muy serio. No podemos tomar la vida a la ligera y pensar que no va a pasar. Sí va a pasar. Y claro, muchos dicen que no va a pasar, pero pasa. Porque no han tomado conciencia de que están cayendo, están en caída libre, ¿no? Y están yendo directo a la muerte. Jesucristo nos ofrece salvación. Jesucristo nos ofrece vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es que poner nuestra confianza en Él. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. No solamente una vez, sino hacerlo siempre. Hacerlo siempre. Hemos dicho que la confesión, ¿no? No va sola. La confesión va acompañada ¿de qué? Del apartarse del pecado. Y la persona que pretende arrepentirse y dice, yo ya confesé mi pecado a Dios, pero nunca se aparta, no hizo nada. Sigue cayendo y no tiene paracaídas y va a morir. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Dice Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la seguridad. Eso es lo que Dios nos ofrece.
tenemos que tomarlo, nada más. Tenemos que apropiarnos de ese paracaídas en forma figurada, ¿no es cierto? Jesucristo es el único que nos puede salvar. No hay otra manera, no hay otra forma. Entonces, mira, vamos completando nuestro cuadro. Teníamos por un lado la muerte eterna, ¿no? Y no teníamos escapatoria, no había salida. Pero mira, a través de Jesucristo, quien pagó el precio, tenemos ahora primero el arrepentimiento, hemos dicho. Necesitamos arrepentirnos, confesar nuestro pecado y apartarnos de nuestro pecado. Y poner ahora nuestra confianza en Jesucristo, creer en Jesucristo. Ese es el siguiente paso. Arrepentimiento y poner nuestra fe en Jesucristo. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por ninguna obra. Fíjate que estamos hablando de creer en Jesucristo. No estamos diciendo acá que tenemos que hacer algo más, porque no hay nada más que podamos hacer. Cristo ya pagó el precio por eso. Él ya lo hizo todo. La obra de Cristo en la cruz fue una obra perfecta, perfecta. Ya no falta nada. Todo lo hizo Él por nosotros. Lo único que nos toca ahora es creer en Él. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Dice, si uno trata de pagar su propia multa con sus buenas obras, solo está aumentando la deuda que tendrá que pagar en el lago de fuego. Luego, porque Dios es un juez justo y no recibirá ningún soborno de nadie. ¿Quién es el único que pagó y que podía pagar esa multa? Jesucristo, el único. Y Él ya lo hizo, y Él ya lo hizo. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros es entonces simplemente creer en Él. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Dios no nos pide que hagamos algo más porque Él sabe que de nada serviría. Él ya lo hizo todo por nosotros. Lo que el Señor quiere ahora sí que tú y yo le creamos. Creamos y sigamos creyendo en el Señor cada día de nuestra vida, confiando en Él y confesándole a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Las buenas obras del que está tratando de salvarse a sí mismo son como trapos de inmundicia, los trapos de un leproso delante de Dios, ¿no? Y ustedes deben saber esto, ¿no? Los trapos del leproso no servían para nada, estaban contaminados, ¿no? Apenas podían cubrir parte del cuerpo del enfermo, pero no le servían absolutamente de nada. Eran una cosa descartable, desechable. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, esa era nuestra situación, era nuestra condición. Por eso decíamos, estamos muertos por ser pecadores y vamos a ser lanzados al lago de fuego si estamos sin Cristo. Si no tenemos ese paracaídas, vamos a ser lanzados al lago de fuego. La muerte eterna es lo que nos tocaba. Entonces, enfatizamos, la salvación es por gracia. La salvación no es por obras. Simplemente tenemos que creer. Esa es la respuesta que tenemos que darle al Señor, creer en Él. Nos hemos arrepentido, ahora creemos en Jesucristo, porque entendemos que la salvación es por pura gracia de Dios, no es por obras. Y vamos a ir completando ahora lo que estamos aquí viendo. Una vez más, dice, una vez que nos arrepentimos, ¿no? Ya sabemos eso, hemos confesado nuestros pecados y nos hemos apartado de ellos y creemos en Jesucristo, tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Eso está garantizado. O sea, vida por una eternidad. Eso es lo que Dios nos está ofreciendo gratuitamente. Preste atención al tiempo verbal de las conjugaciones en el siguiente pasaje. En el versículo de Juan 5:24. O sea, la manera como el verbo se está trabajando ahí. Miren ustedes, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra
y cree al que me envió, tiene. y no vendrá, dice, y no vendrá, tiempo futuro, no vendrá a condenación. Eso es en el tiempo futuro. No, el Señor promete ahí, no vendrá a condenación. Mas ha pasado, tiempo pasado ahora, mas ha pasado lo que éramos antes, como estábamos antes, ha pasado de muerte a vida. Una vez más, esto es muy importante. Juan 5:24. El que oye mi palabra, todos nosotros hemos escuchado la palabra de Dios. Estamos creyendo en el Señor. ¿Qué cosa nos dice el Señor? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El Señor te lo está asegurando el día de hoy. Tú tienes vida eterna porque has creído, porque has oído y has creído en Él. Y dice, en el futuro no vendrá a condenación. Ya no hay condenación para nosotros. Eso es lo que el Señor también está prometiendo. No solamente nos dice que ya tenemos vida eterna hoy, sino que no vendremos a condenación, porque hemos pasado lo que éramos antes, hemos pasado de muerte a vida. Es eso lo que Dios nos ofrece. Es eso lo que Dios espera que todos aceptemos. Dios no nos puede obligar, Dios no nos quiere obligar, pero Él nos está diciendo, acéptame, acéptame en tu corazón, recíbeme en tu corazón y verás, ¿no? El cristiano tiene ya en este momento la vida eterna, según lo que hemos leído en Juan 5:24, y nunca jamás vendrá la condenación del infierno, porque ya pasó de muerte a vida. Ese es el evangelio que queremos anunciar. Ese es el evangelio que queremos predicar. Ese es el evangelio en el cual tenemos que creer y tenemos que recibir en nuestro corazón. Y saber entonces que lo que Dios nos ha prometido se cumplirá. Se cumple y se cumplirá. Jamás volveremos a estar muertos en nuestros pecados, porque ya tenemos el perdón de todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¿Quién nos puede ofrecer más que esto? ¿Quién nos podría ofrecer tanto como Dios? Perdón de nuestros pecados pasados, perdón de nuestros pecados presentes y perdón de nuestros pecados futuros. Por eso es que debemos permanecer creyendo en Él, confiando en Él. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y cuando Dios, hermanos, dice que Él perdona todo, todo completamente. Algo que nadie lo puede hacer, nadie lo puede igualar. Él es el único que puede perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo no podemos aceptarlo? ¿Cómo no vamos a confiar en Él? ¿Cómo no vamos a creer en Él? Es lo que tenemos que hacer, es lo que debemos hacer, es lo que todos deberían hacer. Completamos entonces el cuadro y ahora sí tenemos toda la idea completa. De este lado encontramos solamente muerte eterna, pero de este otro lado tenemos la vida eterna. ¿Cómo la alcanzamos? Comenzamos a repasar el arrepentimiento como primer paso y el creer en Jesucristo, que nos ofrece la salvación que es por pura gracia, no por obras. No hay nada que tengamos que hacer, solamente tenemos que creer en Él. Y según su promesa, tendremos la vida eterna. Muy bien, pero eso no es todo. Vamos completando. En Cristo hemos vuelto al principio entonces. ¿Se acuerdan lo que veíamos al comienzo? Que habíamos sido creados para tener comunión con Dios. Bueno, eso es lo que Dios quiere, que recuperemos esa condición original. Nacidos de nuevo por el Espíritu como hijos de Dios. Ahora como hijos de Dios. Ya no solamente somos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios, nacidos de nuevo. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y 2 Corintios 5:17 añade, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es eso lo que Dios quiere para nosotros, hermano. Es eso lo que Dios ha querido siempre para nosotros. Y yo no puedo entender por qué hay personas que rechazan.
Porque hay personas que postergan, hay personas que no creen en lo que Dios está prometiendo, en lo que Dios está diciendo. Pero yo creo que tú y yo somos de quienes le creemos a Dios y confiamos en Él. Y sabemos que somos hijos de Él porque hemos creído, le hemos recibido y queremos permanecer en Él siempre. Y decir, sí, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor Dios Todopoderoso reinará junto con las naciones que hubieran sido salvas. Y fíjate que esto es lo que todavía no hemos visto, pero es lo que Dios ya nos ha prometido. Y es lo que expectamos, es lo que esperamos, es lo que sabemos viene para nosotros. Dice Apocalipsis 21, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la promesa de Dios que todavía no conocemos, pero es lo que Dios nos asegura que es nuestro. Es para todos los que hemos creído, para los hijos de Dios. Todos, creo, todos acá estamos reunidos porque sabemos que Dios es fiel y que Dios cumple lo que promete. Y queremos estar algún día y conocer ese lugar y conocer al Señor y poderle alabar y poderle servir siempre. Después dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo no sé, hermanos, si ustedes puedan imaginar y puedan conocer algo más maravilloso que lo que el Señor aquí nos está mostrando, lo que Él está revelándonos aquí. Pero esto es lo que Él ha preparado, esto es lo que Él quiere para nosotros. Y no se compara a nada que en esta vida, que en este mundo podamos encontrar, por sublime, por grandioso que pueda parecernos. Aún las palabras mismas, al leer estos pasajes, nos dejan con una serie de ideas en nuestra cabeza, pero no llegamos a comprender, no logramos asimilar completamente todo lo que esto significa. Pero sabemos que es algo grandioso, algo maravilloso, que solamente Dios podía hacer. Y mira cómo termina. Dios, Señor Dios Todopoderoso, reinando sobre todas las naciones. Apocalipsis 21, 22 al 27, parte de los versículos que hemos leído. El reino eterno de Dios, un reino de santidad. Es eso lo que Dios quiere para nosotros finalmente. Él reinando sobre todas las naciones, como Dios todopoderoso, lleno de gracia, de amor y de verdad. Nosotros hemos creído en Él, hemos confiado en Él, debemos seguirlo haciendo, porque lo que la palabra de Dios nos muestra a través de este libro de Apocalipsis es una realidad que el hombre nunca podría imaginar, pero es lo que Dios ha prometido para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Aquí estamos completando, hermanos, aquí estamos completando esta parte, esta primera parte que estamos estudiando. Yo espero que esto te ayude a que tú te puedas afirmar cada día en tu fe en el Señor. Tú has conocido la palabra, has conocido al Señor y Dios quiere que cada día de tu vida comiences a andar con Él, a caminar con Él. Seguramente sí, vamos a encontrar pruebas, vamos a encontrar tentación, vamos a encontrar persecución, tribulación, muchas cosas que se van a presentar, pero tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir avanzando. El Señor está con nosotros y Él nos quiere dar esa herencia eterna, salvación
y vida eterna. Amén. Muy bien. Hemos terminado por ahora y espero que podamos prepararnos para continuar, porque esto recién comienza, recién comienza. Estaremos en la siguiente etapa viendo otro tema que va a ser de mucho interés para nosotros. Hemos hablado hasta aquí, hemos hablado solamente de la salvación, pero hay otras cosas que queremos compartir también y lo vamos a seguir haciendo. Las conversiones falsas y las verdaderas. Y vamos a tratar de conocer qué es lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a esto, para poder reafirmar y afirmarnos cada vez más en la verdad. Quizás algunas cosas nos han quedado claras, pero necesitamos desarrollar más y profundizar más en la verdad del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase, en lo que vamos a estar compartiendo. Por ahora nos vamos a quedar aquí y vamos a terminar con una palabra de oración, Amén. para luego ya despedirnos, ¿no? Vamos a orar, por favor, antes de terminar. Oramos, por favor. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación segura que tenemos en Cristo Jesús. Para cada persona que ha puesto su confianza, para cada persona que se ha arrepentido y ha confiado en el Señor, tu promesa es fiel, salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros afirmarnos más y más en tu verdad, Señor. Para que no dejemos que las ideas, los pensamientos del hombre nos puedan debilitar y nos puedan engañar y nos puedan desviar de tu verdad, Señor. Queremos mirarte a ti y queremos permanecer en ti siempre, Señor. Pero no podremos solos avanzar. Necesitamos de ti, Señor, de tu compañía, de tu comunión, Señor. Esa comunión con la cual tú creaste al hombre, Señor, la que tú querías permanecer, en la cual querías permanecer con el hombre, pero a causa del pecado y la desobediencia eso se perdió, Señor. Por eso ahora, Señor, que tú restauras todo para nosotros a través de Jesucristo, te pedimos una vez más, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, para permanecer contigo, para seguir avanzando contigo, Señor, cada día de nuestra vida. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu, Señor, que está en nosotros. Y Él es el consolador, Él es el ayudador, Él es el que nos enseña, es el que nos redarguye. Y gracias a Él podemos, Señor, permanecer fieles a ti. Gracias, Señor. Y gracias por tu palabra, porque a través de ella te conoceremos más a ti, Señor. Y te vamos a seguir conociendo más y más cada día. Gracias te damos, Padre, por todo ello. Ayúdanos, Señor. Queremos terminar ahora esta reunión y queremos continuar, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, prepara nuestro tiempo para que tengamos el deseo y la disposición, Señor, para seguir aprendiendo y seguir conociendo más de ti. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias también por el pastor Luis, quien siempre nos acompaña, Señor, y que podamos siempre, Señor, unir esfuerzos, Señor, y que podamos, Señor, servirte a ti, Padre, de esta manera. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos. Cuida de ellos, Señor. Guárdales, Padre. Terminamos ahora. En el nombre de Jesús estamos orando, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y antes de despedirme, quiero solamente decirles que tengan una feliz Navidad, hermanos. Recuerden, la Navidad es Jesús. Jesús es la Navidad, hermanos. Y a Él celebramos. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. No es tanto el regalo, no es tanto el panetón o cualquier otra cosa. No, es Jesús, hermanos. A Él lo recordamos, a Él lo celebramos, a Él exaltamos siempre. Que eso escuchen en tu casa, hay una reunión de tu familia, cuando estés con los tuyos. Diles, la Navidad es Jesús y a Él debemos siempre adorar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga, pastor. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, pastor. Gracias. Dios le La bendiga. paz bonita, pastor. Dios le bendiga, hermano Víctor Espejo y hermano Víctor Bendiciones. Dios te bendiga, Misael, Noah, hermana Ruth, Dios le bendiga, hermana Dorcas, Angie, Amén. Dios le Bendiciones. bendiga, Allí. hermano Alfonso Redondo, Pasen Dios felices le bendiga. fiestas. Alfonso. Antonio, Era Alfonso. hermana Hola, Silvana, hola. bendiciones.
Bendiciones, bendiciones. Mano, Doctor, Alfonso, que pasen una mano, feliz Navidad. Bendiciones, muchachos, bendiciones, pastor, bendiciones a todos. Dios los bendiga, que pasen una feliz Navidad Saludos a y un todos, pasen próspero año felices nuevo. fiestas. Feliz Navidad. Feliz Navidad Un abrazo. para todos. un abrazo para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ya nos vemos. Igualmente, bendiciones. Nos vemos, bendiciones. Chao, chao. Chao, feliz Navidad. Chao, chao. Chao. Chao, Noy. Chao, ya, Ruticita, chao. Chao, Dorcas. Nos vemos, hermano, ya.